así como a los autores que se encuentran presentes, a nuestros distinguidos invitados comentaristas del libro, su presencia y sobre todo a todos los asistentes, alumnos, maestros de la Facultad de Ciencias Políticas o Sociales, así como invitados que están viéndonos a través de la plataforma de Microsoft Teams. Para iniciar con este evento, es un gusto para mí, Guadalupe Barrera. Soy profesora de tiempo completo en la Facultad de Economía y Mercadotecnia de la Universidad Autónoma de Coahuila y secretaria académica de dicha facultad. Haber recibido esta invitación y el poder ser parte de la moderación de la presentación del libro. Okay. Multidisciplina y estrategias metodológicas en las ciencias sociales. El crédito es de la Universidad Autónoma del Estado de México y los coordinadores del libro son el doctor Marco Aurelio Cienfuegos Terrón, el doctor Ramiro Medrano González y el doctor Aldo Muñoz Armenta. Damos la bienvenida a los comentaristas que nos acompañan el día de hoy. La maestra en Ciencias, Susana Elizabeth Martínez Franco, docente de la licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública, así como de la licenciatura en Planeación y Desarrollo Regional de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Muchísimas gracias, doctora Susana, maestra Susana, por su presencia. Asimismo, damos las gracias al doctor Heriberto Ruiz Ponce, profesor investigador del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, muchas gracias. Damos la bienvenida también a la doctora Ireri Báez Chávez, autora de uno de los capítulos que integran el libro, y del doctor Ramiro Medrano González como coordinador del libro. Gracias, buen día. Muy buen día Nuevamente, a todos. gracias a todos ustedes por su presencia. Y bueno, pues para iniciar, vamos a decir que este libro cuenta con 10 capítulos, son trabajos de investigación relacionados con las líneas de investigación de ciencia política, de cultura, educación, de administración pública, comunicación y sociología. Entonces, me gustaría, para dar inicio, que escuchemos a la doctora Ireri Báez Chávez, autora del segundo capítulo del libro, que nos pudiera hablar sobre la experiencia de realizar este capítulo. El nombre del capítulo es La adopción de menores desde la mirada del poder de la sociedad de consumo. Claro que sí, con mucho gusto. Agradeciendo la invitación para participar en este evento. De inicio, agradecer a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México por esta posibilidad formativa de investigación en el ámbito de las ciencias sociales. Pues si me permiten y con el gusto de compartir con ustedes la experiencia personal en la formación de investigación, si envío una presentación, si me pudieran ir ayudando, por favor, para contextualizar y espero que pueda apoyar un poco la participación. En tanto esto ocurre, quiero comentar a todos ustedes que como doctorante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pues ingresamos justo con esta idea de formarnos en la investigación en el ámbito de las ciencias sociales. Y un gran acierto fue el acompañamiento que tuvimos del equipo doctoral de dicha facultad en esta construcción teórico-metodológica de la investigación, que los temas, como seguramente en un momento el doctor Ramiro Medrano dará a conocer, la diversidad que existe en el libro que se ha denominado Multidisciplina y Estrategias Metodológicas en las Ciencias Sociales, aglutinó los trabajos de mis compañeros y de su servidora que fuimos desarrollando durante esta formación. Lo que aquí está es pues el resultado de este proceso formativo que fuimos presentando a través de 8 coloquios y que en cada uno de ellos dábamos cuenta de los avances que tuvimos en la construcción de las investigaciones que resultaron en el caso particular de la generación 2015-2018. Y bueno, lo que yo les voy a compartir corresponde, permítanme tantito. Corresponde al capítulo denominado La adopción de menores desde la mirada del poder en la sociedad de consumo. Cuando yo ingreso a la Facultad de Ciencias Sociales,
pues lo primero que hay que hacer es la construcción del objeto de estudio. Por tanto, no sé si esté la presentación, si no, se las voy describiendo. Hay una primera imagen donde hablo de un nido. El proceso de la adopción de menores está muy ligada a la construcción de familia, pero una construcción de familia diferente a la concepción de familia tradicional. El caso particular es la familia por adopción. Yo viví este proceso y una de las características de la investigación fue que a partir de la experiencia personal en todo este proceso, recuperé las voces de otras personas que estaban en proceso de adopción también, quienes ya lo habían concluido, quienes estaban en ese proceso y quienes lo iniciaban, quienes concluyeron y quienes no concluyeron. La imagen primera que quería presentarles es la imagen de un nido, de los diversos nidos. Imaginen cada uno de ustedes las diversas modalidades de nidos que hay en el ámbito de los pájaros, ¿no? Desde el nido de los búhos, el nido de la cigüeña, el nido, es decir, cada pájaro tiene una construcción. Yo trabajé las metáforas, entonces, justo esta idea. ¿Sí? Si gustas compartir la pantalla, lo puedes hacer desde ahí, desde Teams. Ah, ok. Que podamos ver, a ver si lo puedo hacer. Creo que debo abrir primero, permítame. Ya lo vemos, doctora. ¿Ya? ¿Ya se ve? Ok, bueno. Yo aquí no lo visualizo, pero bueno, entonces aparece esta imagen del nido, justo con la pregunta de, ¿a los bebés los trae la cigüeña? Por esta idea. Y la analogía se recupera de cómo ir construyendo este proceso de investigación del nido a través del tejido que se va haciendo. Entonces el nido se convierte en una construcción metodológica, cómo ir construyendo el nicho que diera sentido a esta investigación. Si me ayudan con la siguiente imagen, una vez que fui avanzando en el proceso de investigación, bueno, la parte teórica de sustento es ir recuperando como la historicidad del proceso de adopción. Entonces, en este proceso distinguí tres grandes etapas. En la etapa de la premodernidad, cómo era concebido el proceso de adopción, con estas ideas de abandono, la idea de los niños recogidos, la idea del hospicio y esta idea del pater familias. Después, en la etapa de la modernidad, cómo el proceso de adopción se caracteriza por dar sentido a las casas hogar ya institucionalizadas, el sentido del orfanato, del orfelinato, de la casa hogar y la noción de padre y madre. Y una tercera etapa, que es justo donde se sitúa la investigación que ahora les comparto, es en esta etapa de posmodernidad. Referir a estos espacios donde están albergados los niños como centros de asistencia social, con la concepción de que el niño es adoptable y que es un menor institucionalizado. No sé si la imagen se alcance a ver. Lo que ahí presento es en el dedo... Doctora, no. No, doctora, solo vemos la primera imagen. Si usted avanza la presentación desde su teclado. Es que ya no la veo. A ver, permítanme. Ahí estamos viendo la presentación, pero es la primera imagen. ¿Se ve donde dice del mito salvífico al negocio de menores? No. No. Se los relato para evitar situaciones. Bueno, entonces yo relato estos tres etapas. Ajá. Y en la etapa posmoderna, justo hablo del niño adoptable. Hay una imagen que recupero. Imagínense ustedes un bebé con el dedo gordito del pie, una etiquetita que dice se vende. Esta noción de posmodernidad da la pauta para toda esta multiplicidad que hay de revisar o de ver a los niños como sujetos de comercio, es decir, los niños que pueden ser vendidos, que en realidad los hay. Si ustedes entran a las redes sociales, encontrarán, yo en su momento encontré venta de niños desde 10,000 pesos hasta dólares, dependiendo del contexto. Es una realidad que es recuperada en esta investigación y que por tanto yo recupero este proceso de internacionalización de la adopción como las nuevas prácticas de un mercado reproductivo.
Y bueno, a partir de ahí entonces, lo que yo, su servidora, realizó, pues dar un sentido teórico a ello. Empiezo con una revisión teórica con los elementos para mirar el fenómeno, las características de la modernidad, la posmodernidad y las tensiones que hay ahí. Durante el desarrollo, la metodología fue a través de la etnografía, autoetnografía. El objetivo central de la investigación consistió en explicar cómo se daba la adopción de menores en la construcción de familias desde dos categorías, poder y heterotopía. La metodología fue en un sentido muy multireferencial, multirelacional y multicausal. Es decir, reconociendo que el proceso de adopción de menores era multicausal, fue como se estuvo logrando o construyendo esta parte metodológica. La pregunta detonadora para el trabajo fue cómo se ejerce el poder en la adopción de menores en la sociedad posmoderna. La investigación se situó en analizar casos del DIF del Estado de México, es decir, un proceso institucionalizado que como constructo epistemológico me llevó a partir desde una mirada antropológica, centrada en la etnografía y de manera muy concreta en la autoetnografía. Yo les explicaba que a partir de la experiencia personal recupero la experiencia, pero también la voz de los otros adoptantes. Al recuperar la voz de otros adoptantes, acudo a la oralidad como una estrategia metodológica y de ahí integro elementos epistémicos. Estos elementos epistémicos fueron el diario de campo, la observación participante y un asunto nodal fue la entrevista, a partir de la cual integré una red categorial, un concepto madre que fue familia por adopción y ejes de análisis. Grosso modo, la investigación recupera una observación participante entre enero del 2013 a mayo del 2018. El documento final recuperó 250 sesiones de psicoterapia, revisión de 105 películas, tanto para adultos como para niños, sobre el proceso de adopción, 8 entrevistas a solicitantes de todo este proceso y obviamente la revisión de literatura, la revisión de música, la revisión de noticias y una parte importante fue la revisión de películas. Los ejes de análisis que estuvieron de manera transversal en esta investigación fueron las siguientes, ahorita se las menciono. Una primera que es transversal es la cuestión de familia. El significado de lo que era el proceso de adopción fue el primer eje. El proceso que implicó para los adoptantes fue un segundo. La normatividad implícita en este proceso, las nociones de maternidad y paternidad, la noción de hijo adoptivo y las implicaciones educativas. Estas fueron las categorías transversales de la investigación que se convirtieron en ejes de análisis para la investigación y después en categorías transversales. Una parte fundamental metodológica es que se construye una red categorial teórica cuya función me ayudó a describir el proceso, una red categorial empírica que ayudó a explicarlo y una red categorial analítica que permitió la explicación. El concepto madre fue familias por adopción y un aporte de esta investigación es el uso de la metáfora. Una cuestión fundamental en este texto es que trabajamos la metáfora y el detonante fue una película de nombre Aurora. Ojalá alguien de ustedes pudiera revisarla. Es una película argentina que describe este proceso de adopción y que se convierte en un detonante para poner en la mirada el sentido humano del proceso. Ahí se da cuenta cómo una guagua, en el sentido de este contexto, una niña muerta es arrojada al basurero, y el diálogo de esta película, que no les voy a narrar, era si podía ser considerada ser humano o no, por solo el hecho de haber respirado o no. Y entonces ahí viene todo un análisis por revisar cuál es el sentido humano de este proceso de adopción, ¿no? Cómo se da este comercio, cómo se da la cuestión de poder desde quien hace la entrevista y decide tales aspirantes a la adopción pueden ser candidatos idóneos o no, el proceso que dura el proceso, quién decide otorgar o no un niño a una familia, cómo se juega todo este proceso de adopción
Y por el lado de los menores, ¿cómo se miran ellos en este proceso? Yo les relato que en mi trayecto de Valle de Bravo a la ciudad de Toluca, que era una acción cotidiana que yo hacía mientras estudiaba el doctorado, pasa el sistema Cutzamala y era cotidiano, bueno, más bien, saben ustedes que allá hay una planta de tratamiento. Y entonces yo recupero las etapas que hay en la etapa de tratamiento del agua aplicado a la adopción. ¿Por qué lo hice así? Ustedes saben que las aguas negras se tratan hasta convertirse en aguas limpias que podemos consumir. Con la adopción, una de las metáforas es que al albergue, así como yo explico esta idea de que la guagua es arrojada al basurero, socialmente los niños que son susceptibles de ser dados en adopción son aquellos niños que la sociedad, perdón que use el término, desecha y que van a llegar al DIF, que no los quiere, que socialmente son niños que no tienen un lugar en una familia estable. Entonces, hay una etapa de llegada al albergue, que es la etapa de recolección, similar a como llegan las aguas sucias. Después, al llegar al albergue, hay un registro, a los niños los ubican por categorías de edad. Después son separados, similar al proceso de floculación del agua. Están en espera de un hogar, similar a un proceso de sedimentación. Y después hay niños que en los albergues se esperan ahí por muchos años. Son jovencitos, a algunos se les va la vida ahí, similar a lo que ocurre en la presa de lodos de las aguas, hasta que son entregados a través de un proceso de retrolavado, donde son filtrados y entregados a las familias. Esto meritaría obviamente un mayor tiempo, pero el análisis posmoderno implica cómo los niños que llegan al DIF son tratados para ser presentados y asignados a familias, para nuevas familias y darles pues todo este cambio. No todos lo logran. En el caso personal es un caso afortunado. Mi hija tiene 13 años de edad. Justo me la asignaron cuando yo estaba en el doctorado. La recibí a los 6 años y puedo comentarles que es la mayor experiencia de mi vida en todos sentidos. En lo personal y en lo profesional, pues se conjugó porque me permitió ahondar de manera muy profunda en estas experiencias. Y si vuelvo al inicio de esta experiencia investigativa, quiero decirles que la experiencia de ser acompañada paso a paso por el comité tutorial me permitió ir construyendo de una manera muy sólida y un aprendizaje muy claro en términos de metodología, que durante el proceso de movilidad pude abundar de estrategia metodológica para el uso de la entrevista y que esto que comparto ahorita, grosso modo, es solamente un panorama genérico de las grandes posibilidades de investigación que hay en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en este doctorado. Y el gran aporte, mi formación es normalista, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales me regaló esta sensibilidad y esta posibilidad de contextualizar mi formación educativa en la línea de cultura y educación, pero desde el panorama de las ciencias sociales. Entonces, pues este es mi aporte. Comparto con ustedes que mis compañeros que hicieron investigaciones sobre temas diversos, desmovilización, indígenas, violencia, temas muy diversos que dan cuenta pues de esta gran diversidad que existe en nuestra sociedad mexicana. Muchísimas gracias. Esta es mi aportación de manera muy general. Muchas gracias, doctora Ireri Baez Chávez. Y bueno, pues me gustaría comentarles un poquito de la experiencia, del currículum de la doctora Baez. Dame un segundito. Ahí la tenemos. Bueno, el libro, como bien lo dijimos al inicio, es Multidisciplina y Estrategia Metodológicas en las Ciencias Sociales. La doctora Irene Baez Chávez es directora de la Escuela Normal de Valle Bravo fue directora de la Escuela Normal de Valle Bravo de 2003 a 2009 y actualmente está encargada del despacho de la Escuela Normal de Valle Bravo, de 2019 a la fecha.
Fue titulada con mención honorífica del doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma del Estado de México, inscrito en el padrón de posgrados de calidad en el nivel internacional y acreedora a la presea Miguel Altamirano Basilio, versión 2019, por el más alto promedio. Investigadora con más de 30 años de docencia en diferentes niveles educativos, ha participado y coordinado procesos de planeación estatal del Programa de Fortalecimiento de la Educación Normal desde 2005 y realizado investigaciones sobre procesos de acreditación, evaluación formativa y trabajo colegiado. Realizó un diagnóstico sobre la feminización en las escuelas normales del Estado de México y un proyecto sobre maternidad y paternidad en estudiantes de escuelas normales. Tiene publicaciones en texto, como tal, la acreditación de la educación superior en Iberoamérica y la gestión de la calidad de los programas educativos de Editorial Palibrio. La adopción de menores. Un desafío para la formación de docentes 2019, artículos en revista Raximay y ponencias en eventos nacionales e internacionales. Muchísimas gracias, doctora Báez. Pedimos un aplauso, por favor. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar al comentario de uno de los coordinadores de este libro, en representación de los coordinadores, el doctor Ramiro Medrano González. Voy a iniciar con su sinopsis, con su presentación. El doctor Ramiro Medrano González es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Autónoma del Estado de México. Es doctor en Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, adscrito al área de Ciencia Política y Políticas Públicas. Su experiencia docente ha sido en la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, en programas de doctorado en Ciencias Sociales, maestría en Administración Pública y Gobierno, maestría en Estudios para la Paz y el Desarrollo, así como en las licenciaturas en Ciencias Políticas y Administración Pública y en Comunicación. Fue coordinador del doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México, con reconocimiento de competencia internacional en el Sistema Nacional de Posgrado. Es líder del cuerpo académico, estatus consolidado, partidos políticos, procesos electorales y participación ciudadana. Sus publicaciones en libros, revistas especializadas y exposición en congresos académicos nacionales e internacionales abordan temas de política electoral, formas de participación política y políticas públicas en educación superior. Desde 2020 se ha desempeñado como consejero local en el Instituto Nacional Electoral en el Estado de México. Bienvenido nuevamente, doctor Ramiro, y lo escuchamos con su comentario, por favor. Muchas gracias a la profesora María Guadalupe Barrera por esta presentación. De igual manera, empiezo agradeciendo a la Universidad Autónoma de Coahuila por la invitación para presentar este texto que se realiza en el marco del 50 aniversario de la Universidad Autónoma de Coahuila y también del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales y sus importantes reuniones académicas que tiene para deliberar estos asuntos de las ciencias sociales. En particular, a quien está coordinando de ahí en Coahuila, al doctor Gerardo Rivera, Blanca Nayeli Gómez, Fernando Araujo, muchas gracias a todos ellos por la invitación. También le agradezco muchísimo a Ireri, desde Valle de Bravo, Estado de México, Susana de Hidalgo, Heriberto de Oaxaca. Pues bien, ¿por qué publicar un libro sobre multidisciplina y estrategias metodológicas en las ciencias sociales? Miren, hay varios motivos que justifican esta publicación. Y yo las voy a dividir en dos momentos. Primero, hay motivos o justificaciones como muy prácticas y otras más del orden epistemológico. Tal como lo han escuchado, por ejemplo, con la exposición de la doctora Ireri Báez, con su proyecto de investigación que concluyó en una tesis doctoral que la defendió ante un comité y que ahora con el grado de doctora se desempeña en su actividad profesional, los motivos o las razones que tienen que ver, que caen dentro de esta primera parte de las razones prácticas, son fundamentalmente tres. La primera
es que entre el 2012 y 2016 me tocó coordinar el programa de doctorado en Ciencias Sociales aquí en la Universidad Autónoma del Estado de México, sede Toluca. Y entonces tuve la oportunidad de escuchar, de conocer, de identificar, de observar los procesos formativos de aquellos que se iban a desempeñar o que aspiraban como doctores en ciencias sociales. Y entonces esas experiencias nos llevó a preguntarnos colegiadamente dentro de lo que se llaman los comités académicos, que son el grupo de profesores, profesoras que conducen los destinos de este programa, ¿qué podíamos hacer? ¿Cómo podíamos devolver todo este esfuerzo exploratorio, este esfuerzo para desarrollar capacidades de investigación y poderlo difundirlo socialmente? Y justamente en el año 2015 se publicó el primer libro que contiene algunos resultados parciales de los procesos de investigación. 2015 que se refería a los egresados de este doctorado entre el 2019 y 2014. Y después entre el 2015 y 2019, donde se encuentra aquí la doctora Irene Ibáez, una siguiente generación, bueno, tres generaciones del doctorado, y se publicó este libro. ¿Sí? Este libro que estamos presentando ahora, Multidisciplina y Estrategias Metodológicas en las Ciencias Sociales, se publicó el año pasado y da cuenta de los trabajos de investigación. Entonces, lo primero era compartir las experiencias de investigación, no solo para los que hacen investigación doctoral, sino también para los que hacen trabajos o se están formando como maestros o como especialistas, incluso los que están formando como licenciados en cualquiera de las disciplinas, podría ser útil estas experiencias de investigación porque es una forma de socializar, es una forma de compartir. Todas estas cosas, ustedes ya saben, no son, los procesos de investigación no son lineales. Avanzamos 3 pasos, nos retrocedemos 1, pero bueno, finalmente todo este avance, al final de cuentas, nos permite presentar y comunicar a los demás qué es lo que hemos estado haciendo y cómo lo podemos resolver. Segundo, sobre estos motivos prácticos, efectivamente, desde la universidad ha querido institucionalizar estos procesos de resultados de investigación doctoral. Y esto es lo que justifica por qué este libro, que es de difusión abierta, ¿sí? Este libro no se vende, sino este libro se difunde, es en línea, no se publicó impreso, sino la idea es llegar a un público lo más amplio posible. De hecho, cualquiera lo puede bajar desde el repositorio institucional de la UAM, puede colocar así en el buscador, repositorio institucional de la UAMX, y coloca el título del libro y lo va a poder bajar sin ningún costo. Nosotros vamos a compartir al finalizar este libro para que aquellos que estén interesados lo puedan tener desde su dispositivo móvil y puedan hacer la consulta respectiva. Entonces, estas, a mi juicio, son las razones prácticas que justifican de por qué publicamos un libro. Ya estamos trabajando en el siguiente proyecto para dar cuenta de la publicación de aquellos que se han graduado a partir del 2019. El corte lo vamos a hacer al 2023. Entonces, esperamos que en algún momento, otra vez, si Coahuila, Hidalgo, Oaxaca, Valle de Bravo nos invitan, con todo gusto podríamos hacer la difusión. De hecho, este libro, les comento, son 10 artículos, ya con esta es la 8ª presentación que hemos realizado, ¿sí? Con diferentes autores que lo integran. Siguiente, las razones epistemológicas. Miren, se suele decir que la ubicación precede a la observación. La ubicación precede a la observación. Es decir, la ubicación teórica en la que estamos instalados va a condicionar la forma en cómo vamos a observar, vamos a interpretar los hechos sociales, los hechos políticos, los hechos económicos. Un tema, por ejemplo, clientelismo electoral, que es uno de los artículos al que hace referencia este libro, se ve desde la perspectiva de la economía.
Pero también Ireri nos ha dado cuenta de que se puede ver esto desde otros procesos que tienen que ver más de los procesos sociales. Entonces, lo primero es que efectivamente la ubicación teórica en la que estamos instalados cada uno de los investigadores o de los que nos estamos formando para investigadores, incluso los que están estudiando en sus disciplinas a nivel de licenciatura, va a condicionar no solo la forma, no solo lo que va a ver, sino la forma y las categorías y las variables con la que va a dar cuenta de eso que está observando. Por lo tanto, un libro de esa naturaleza, como ya se ha referido, tiene 4 líneas de investigación, ¿sí? Uno sobre el tema de educación y cultura, otro sobre sociología, uno tercero más sobre procesos sociales del territorio y otro más sobre ciencia política, ¿sí? De hecho, a raíz de esta diversidad de objetos de estudio, por lo tanto se reproduce la pluralidad de las teorías para observarla. Y esto es lo que explica de que en nuestra última reforma a este programa doctoral hemos ampliado las líneas de investigación, hemos pasado de 4 a 6. Hemos construido, hemos separado, por ejemplo, la línea de comunicación como una línea específica para hacer observaciones. Entonces, dicho esto, yo agregaría un segundo componente. Primero, la forma en cómo tradicionalmente se hace investigación o se prepara a investigadores para que produzcan saberes, conocimientos, generalmente ha ido acompañada a esta idea recurrente de que primero tenemos que tener el dato y luego el concepto, ¿sí? Primero recabamos una serie de informaciones del objeto que nos interesa y a partir de eso, entonces, ya podemos ir construyendo, seleccionando qué teoría me ayuda a explicar mejor esto. Bueno, pues nosotros hemos cuestionado en el programa doctoral esta idea dominante, bajo la idea de que los procesos sociales, ¿sí? Es un doctorado en ciencias sociales, la idea de que los procesos sociales condicionan mucho o van prefigurando, van determinando la forma en cómo se presentan ciertos hechos, desde temas, por ejemplo, ¿por qué el uso de las redes sociales no solo de los millennials, no solo de esas nuevas generaciones que se encuentran entre los 15 y 30 años, sino también de los adultos e incluso de adultos mayores, ¿sí? Va teniendo algún tipo de efecto, va teniendo algún tipo de determinantes en la forma en cómo se están construyendo conductas, ¿sí? Se observa, por ejemplo, en este caso, que tenemos algunos artículos que hacen referencia o que utilizan las teorías feministas, algunas de las teorías feministas, para dar cuenta de los temas que está analizando. De igual manera pasa con los imaginarios sociales, las violencias en las instituciones, ¿sí? Los procesos comunicativos, la desmovilización armada, el gobierno abierto, los procesos de cultura y de identidad en las comunidades originarias, y por supuesto se incorpora también el tema de las relaciones las relaciones de intercambio desigual que ocurre a propósito del tema del clientelismo. Entonces, esta diversidad nos ayuda a entender que no necesariamente la ruta que tenemos que seguir es esa, ¿no? Primero el dato y luego el concepto, sino que incluso puede ser el concepto y luego el dato, o bien puede ser una relación simbiótica en la que el esquema temporal, la dimensión temporal, no necesariamente está predeterminada. Si esto es así, entonces nos permitiría cuestionar esta teoría dominante que ha ocurrido, que se ha presentado desde la teoría sociológica, que está reflejada en lo que dice Niklas Luhmann, ¿no? Niklas Luhmann plantea que para poder conocer, bueno, lo primero que dice él es, no podemos conocer si no hacemos distinciones. El primer requisito para conocer, para producir conocimientos, para hacer investigaciones, es que tracemos distinciones. Entonces, en el mundo de lo social ocurre lo mismo. ¿Sí? Para poder conocer qué es lo que pasa dentro de lo social, habría que trazar distinciones. Y entonces eso es lo que configura la creación o la generación de la teoría de los sistemas sociales. El sistema de la economía,
el sistema del derecho, el sistema de la política, el sistema de la ciencia, el sistema de la cultura, el sistema de la educación, etcétera, el sistema de la religión, etcétera, etcétera. La idea dominante aquí es que estos sistemas, cada uno de estos sistemas o subsistemas funcionales, se podía conocer a partir de la idea de la distinción entre sistema y entorno. El sistema hace referencia justamente a este campo disciplinar, a la disciplina desde donde estamos mirando el objeto de estudio. Y el entorno son todos los otros sistemas, ¿no? Si yo selecciono una parte del sistema, por ejemplo, el sistema de la economía, si yo quiero indagar procesos de intercambio comercial en las regiones de América, ¿sí? Yo selecciono ese tema, yo diría que el entorno son todos los otros sistemas, el sistema político, el sistema del derecho, el sistema de la ciencia, etcétera. Efectivamente, y entonces a través de esa relación sistema-entorno es como se podría dar cuenta de lo que está ocurriendo con las relaciones de intercambio comercial dentro del mundo de la economía, ¿sí? Y cada uno de estos sistemas opera a través de un código. El código con el que opera el sistema de la política, por ejemplo, es el código del poder. De tal manera que dentro de este código del poder tiene una manifestación binaria, es decir, aquellos que detentan el poder y aquellos que son receptores del poder. Ya en términos prácticos, esto sería algo así como el gobierno, las autoridades legítimamente electas para tomar decisiones en una comunidad política, y los demás, las oposiciones, los gobernados serían la otra parte del sistema binario, ¿sí? Igual pasa con el mundo de la religión, lo sagrado y lo sacro, ¿no? El mundo de el sistema del derecho, lo ilegal y lo ilegal. Entonces, estas ideas dominantes que han ocurrido en el mundo de la sociología, las conocemos como parte del proceso formativo, pero llega un momento en que tomamos distancias de ellas para que quienes se están formando como doctores en ciencias sociales puedan tener otras miradas, otras formas de observar el mundo en el que estamos, en el que operamos. Y bueno, un ejemplo de ello es justamente esto que acaba de decir Ireri, la doctora Ireri, a propósito de su tema de investigación. Yo no me no me he metido en los contenidos de cada uno de los capítulos, lo voy a dejar, si lo desean, que lo puedan comentar algunos de ellos, tanto a la profesora Susana como al profesor Heriberto. Yo lo dejo aquí, solo finalizando y motivándoles a que échenle un ojo a este libro, lean el libro o los capítulos, algunos de los capítulos que sea de su interés. Creo que les va a dar algunas pistas, algunas orientaciones de cómo abordar temas de investigación, ¿sí? Porque finalmente no hay una sola ruta, hay una multiplicidad de rutas que nos pueden conducir a procesos de investigación que generen inferencias, producir saberes, producir conocimientos respecto de aquello que no ha sido observado, o bien que ha sido observado, pero que es necesario tener una mirada distinta a lo que convencionalmente se ha hecho. Hasta aquí le dejo por ahora. Si más adelante tiene algún comentario, alguna pregunta, con todo gusto podemos atenderla. Maestra María Guadalupe, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Muchas gracias a usted, doctor Ramiro Medrano. Ya escuchamos la justificación de los autores, del coordinador y de una de las autoras del capítulo del libro. Entonces, vamos a escuchar ahora a la maestra Susana Martínez Franco con el comentario. Ella nos va a presentar ahorita su punto de vista. Y bueno, la maestra Susana Elizabeth Martínez Franco es maestra en educación por el Colegio de Estudios Superiores Hispanoamericano, especialidad en tecnología educativa por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se desempeña como profesora por asignatura en las licenciaturas de Ciencia Política y Administración Pública y Planeación y Desarrollo Regional. Autora de artículos y diversas publicaciones. Entonces, maestra Susana, sin más preámbulo, queremos escuchar el comentario de estos 10 capítulos del libro, por favor. Sí, muchas gracias. Antes que cualquier cosa y dar mi percepción acerca del libro, pues tengo que agradecer al Consejo Nacional de Ciencias Sociales,
a la Universidad Autónoma de Coahuila, a la Universidad Autónoma del Estado de México, especialmente al doctor Ramiro Medrano, por la invitación que me hace a ser comentarista del libro. Y pues sin más preámbulos, empiezo a hacer el comentario que retomando lo que el doctor Medrano nos decía, pues qué mejor nombre para esta publicación que la multidisciplina y estrategias metodológicas en las ciencias sociales. Es decir, estamos hablando de un libro que nos está reflejando diferentes metodologías en un ámbito de las ciencias sociales y que en lo que corresponde a nuestra cuestión de las ciencias sociales es sumamente importante. Retomo, por ejemplo, uno de los capítulos que menciona acerca de lo que vienen siendo los investigadores en el Sistema Nacional, en el SNI, los SNI, y en donde efectivamente se nos cuestiona mucho a los de ciencias sociales porque pues no es como tangible, no son las ciencias duras en donde se puede presentar este tipo de avances y cuestiones, y pues se nos ha criticado mucho en esta situación. El libro, por ejemplo, demuestra perfectamente cómo es que en el área de ciencias sociales también realizamos investigación y damos resultados, obviamente considerando y contemplando que nuestras variables son pues individuos y como sociedades que estamos en constante cambio y movimiento, pues tendemos a tener este tipo de acontecimientos y situaciones. Entonces es muy válido que un CONACYT, por ejemplo, ya nos considere dentro de las cuestiones de investigación y que no nada más las ciencias duras, como en un inicio fue el motivo por el cual CONACYT empieza a trabajar, que es donde veíamos las cuestiones tangibles, resultados que son medibles, porque son muy exactos, pues decían que hacíamos investigación. Nosotros también, dentro de las ciencias sociales, pues ya estamos viendo este texto muy completo, abordado desde diferentes áreas disciplinares, en donde cada una utiliza su metodología perfectamente en una descripción acerca de lo que viene siendo el constructo de este conocimiento que vamos a ir teniendo, y en donde pues están abordando también temáticas muy interesantes de cómo en los cambios que hemos tenido en la sociedad moderna. Una de las que llama mayormente mi atención, por ejemplo, aparte de el capitulado que describe la doctora Ireri, también está el concepto de las redes sociales. Esta situación en donde pues todos, absolutamente todos estamos inmersos, y la cuestión de, bueno, pues, los más jóvenes entran ya con esta situación de traer como que este chip integrado a lo que viene siendo el uso de la tecnología, el cómo debe de ser o para sentirse reconocidos los individuos tienen que entrar a esta condicionante de subir en redes sociales una serie de fotografías para sentirse observados, y entre mayor número de aceptación tengan, entre mayor número de likes le den a esa fotografía, pues pueda ser muy aceptable. Una situación bastante compleja debido a las condicionantes también que se están manejando dentro de un contexto de seguridad, ¿no? O sea, ventilamos dentro de estas redes sociales, pues lo que son todas nuestras cuestiones personales. Entonces, bueno, pues también es entrar a una cuestión de la tecnología, pero también con ciertas restricciones que tendríamos que ver, y si no las restricciones, cuando menos esta conciencia de lo que queremos ver, qué es lo que necesita este individuo para poder sentirse aceptado dentro de lo que viene siendo una sociedad, ¿no? Una cuestión, repito, en donde se le va a poder decir que por el número de seguidores que tenga, pues es como puede ser popular dentro de las condicionantes. Ese es uno de los capítulos bastante interesantes. La metodología que siguen es estupenda para poder describir un fenómeno en el que nos encontramos totalmente inmersos todos, absolutamente todos. Y recordemos que, bueno, a partir de 2 años a la fecha, se han implementado todavía más estas condicionantes de redes sociales. En muchas ocasiones nosotros los utilizamos para la cuestión académica. Y pues díganme quién, ¿no?, de nosotros estamos o pertenecemos a alguna red social, para cuestiones profesionales, para cuestiones de seguimientos, para sentirnos dentro de estos cambios sociales y dentro de estas condicionantes que vamos a tener, ¿no? Eso es en cuanto a un capitulado que tiene esta situación del impacto de las redes sociales. El que me llama mucho también la atención y es importante reconocer es lo que yo les comentaba, ¿qué sucede con el Sistema Nacional de Investigación?
Cuando estamos hablando de las cuestiones de una innovación, por ejemplo, en las universidades, que somos punteros o debemos ser punteros para estas cuestiones de una innovación y que den un impacto en una sociedad, y que contrariamente a lo que pudiéramos pensar, pues la innovación pudiera darse dentro de lo que consideramos personas con capacidades muy peculiares o con habilidades de innovar. Normalmente, si nosotros revisamos cómo están las cuestiones de innovación en nuestro país, pues nos podemos dar cuenta de que los que son conocidos pues tienen grados de maestrías, doctorados, postdoctorados, y esa concepción la tenemos nosotros muy en particular, debido a que, bueno, consideramos que dentro de un sistema nacional de investigación, pues están solamente aquellos que puedan tener alguna profesión bien marcada en una disciplina, y que son los que van a hacer innovación. En el Sistema Nacional de Investigadores, pues se nos cuantifica, ¿no? Por los efectos que tengamos, los artículos que estamos publicando, las condicionantes de quién me cita más en mi artículo, y con relación a esto, pues doy un impacto económico que voy a recibir, un impacto social, porque estoy dentro de una institución educativa que tiene que ser reconocida y demás. Pero bueno, consideremos que también no nada más es dentro de una situación o dentro de la condicionante de las ciencias exactas. Vuelvo a reiterar, y sí muy reiterativa en este sentido, de que también en las ciencias sociales hacemos investigación y damos producto y podemos ser innovadores. Tan innovadores somos como la propuesta que está presentando la doctora Ireri en cuestiones de lo que viene siendo la situación de una adopción, y que en México durante muchos años fue un tabú. Un tabú, ¿por qué? Porque sociológicamente tenemos el constructo de lo que viene siendo una familia tradicional, una familia clásica conformada por el papá, la mamá, pero que no nada más es eso puede ser un concepto de una familia nuclear, pero sin embargo, ¿qué sucede con los niños que viven con los abuelos y que también son dentro de lo que viene siendo una condicionante, un concepto de familia, conforme vamos evolucionando, y lo que el sistema jurídico en México nos pone de condicionantes para poder ser adoptados? Importante lo que mencionaba también la doctora Ireri en cuestión de que normalmente cuando pensamos adoptar, vemos a estos niños como exactamente un producto, pero yo quiero un producto que sea chiquito, o sea, que sea de meses. Eso es lo que todo mundo pretende dentro de un sistema de adopción. ¿Y qué sucede con los niños que van llegando a estos lugares que describía la doctora como el proceso de reciclar un agua, que ya llegan en edad crecida, vamos, de 5 o 6 años, y que pasan una eternidad hasta cumplir determinada edad para poder ser, y que nunca pueden ser llevados a esta condicionante de una familia, ¿no? Entonces, aquí también es muy importante la postura que hace, nos cambia totalmente la perspectiva, el ir analizando cómo vamos evolucionando estas sociedades, y este constructo de familia se nos tiene que ir modificando. Es decir, no esperar este producto pequeño, chiquito, cuando vemos que hay N número de individuos que están en espera de poder ser adoptados, y que si un sistema mexicano no pusiera tantas contradicciones o tantas trabas, hablando de unas cuestiones coloquiales, muchos de estos niños tendrían un hogar y podrían ser extremadamente productivos dentro de estas condicionantes que vamos a ver. Entonces, también reconozco mucho el trabajo. Es un tema que nos resultaba bastante tabú dentro de una sociedad mexicana, porque no queremos adoptar. ¿Cómo vamos a adoptar? Y mucho menos cuando nos cambian el concepto de lo que viene siendo una familia. La ideología mexicana en relación a esta concepción que tenemos de una familia tradicional, y que ahorita pues debemos ir modificando debido a cómo estamos evolucionando estas sociedades, y que ya no nada más es ver una familia nuclear con las condicionantes de un papá, una mamá, sino pueden ser los abuelos, pueden ser incluso personas hasta del mismo sexo, y que por cuestiones jurídicas no se permite la adopción dentro de lo que viene siendo el sistema, ¿no?, mexicano, y que ahí está también una parte muy importante que tendríamos que ir analizando los estudiosos de las ciencias sociales, retomando el tema de investigación de la doctora en relación a qué sucede con la adopción entre familias que están conformadas por personas del mismo sexo. Eso es. Otra situación también muy importante que estamos viendo es
que se menciona dentro del libro y por eso vuelvo a reiterar la cuestión del título muy acertado en lo que viene siendo la multidisciplina y las estrategias en las ciencias sociales. ¿Qué pasa con este grupo de personas, mujeres, que provienen de grupos étnicos y que les cuesta muchísimo trabajo poderse insertar en una escuela, primero en una universidad y después seguir conservando sus costumbres y tradiciones y entrar a un mercado laboral? Un mercado laboral que está extremadamente estratificado a las condicionantes que debemos de manejar dentro de estas percepciones que tenemos de las mujeres profesionistas y que sin embargo pues es bastante rescatable dentro de. Yo estoy en el estado de Hidalgo, pertenezco y tenemos multi grupos étnicos aquí también y que vemos cómo son maltratadas las personas, desde las niñas, por pertenecer a un grupo indígena. No se diga porque hablen su lengua madre, no se diga por las formas de vestir que son extremadamente cuestionables y en donde pues están violentando aquí los principios de integración y de una equidad que debemos de tener. Además de que, bueno, es muy, muy común encontrar de cómo a las mujeres que provenimos de alguna grupo indígena nos cuesta muchísimo trabajo poder ingresar a una escuela porque finalmente la concepción que tenemos dentro de nuestras comunidades es que como mujeres pues vamos a llegar a casarnos y nos van a tener que mantener, literalmente es lo que se nos dice y así nos van educando, ¿no? Con esta concepción de decir, eres mujer, no estudias, sino simple y sencillamente vas a esperar a tener la edad necesaria o requerida, que ya puedas tener hijos para que sigas el mismo círculo o vuelvas a reproducirte dentro de estas situaciones. Y sin embargo vemos pues que somos bastante productivas mediante esta situación de tener que luchar contra viento y marea para poder desempeñar, para poder demostrar que también somos entes pensantes y que construimos, tenemos aprendizajes cognitivos muy importantes y tenemos que aportar bastante dentro de lo que viene siendo esta sociedad. Somos un grupo que tenemos que estar haciendo fuerza, que tenemos que estar reflejando nuestra forma de pensar, esta ideología que tenemos y el estar luchando día a día para poder ser reconocidas dentro de un mercado laboral y hablando de una equidad, que no por el hecho de ser mujer, pues me tengan que poner ciertas limitantes para poder ingresar a lo que viene siendo un empleo. Es decir, se menciona en el libro las cuestiones o las condicionantes que nos ponen, ¿no? Lo de migrante que puede ser para una mujer, y ya no hablemos de los grupos indígenas, sino mujeres en general, de que, por ejemplo, nos pidan una prueba de un embarazo para poder ingresar a una fuente laboral, como si el estar embarazada fuera un impedimento o nos limitara para nosotros no poder realmente desempeñarnos en lo que estamos marcando y manejando. Otro aspecto importante también dentro de estas metodologías está la situación de lo que decía, ¿no? El clientelismo político al que somos sujetos, y esto hablamos en todo el ámbito, este clientelismo que, bueno, en muchas ocasiones tenemos que reconocer también, y retomo lo que es mi entidad, pues que en muchas ocasiones gana la pobreza y la miseria para este clientelismo. Entonces, si me están ofertando, si me están dando algún incentivo económico y eso me permite que yo pueda vislumbrar dentro de un cierto tiempo, ciertas garantías en cuanto a un alimento, pues por supuesto que lo voy a hacer. Y no es porque realmente no tenga yo conciencia, sino porque tengo más una necesidad que me va a motivar junto con mi núcleo familiar a seguirnos moviendo en estas condicionantes. Como se dan cuenta, el libro presenta, son de los capítulos en donde yo pongo mayor interés por mi formación, por lo que me toca vivir, por lo que estamos inmersos, no sin hacer menos a los demás. Sí, más no recuerdo también, bueno, está lo de las redes sociales, lo de la adopción, lo del clientelismo, la percepción de la construcción antropológica. Hay un escrito por ahí en cuestiones antropológicas, ahorita no recuerdo el nombre como tal,
pero también es bastante interesante los aspectos que nos dan sociológicamente, las tendencias de Pierre Bourdieu, cómo los van manejando, el énfasis que hacen de Foucault en cuanto a estas percepciones de conocimiento, la manera en que están abordando la metodología en las ciencias sociales es perfectamente bien establecida y retomando lo que viene siendo el aspecto dentro de este modelo muy cuadrado que pudiésemos tener de cómo aplicar un método científico, un método de conocimiento dentro de unas áreas exactas, que bueno, tendríamos que recordar que en las ciencias exactas lo que tenemos son variables definidas y que son constantes. Nosotros, nuestras variables en las ciencias sociales, pues somos individuos y como tal, pues no podemos entrar a un laboratorio, un matraz y decir que todos vamos a entrar a comportarnos exactamente de la misma forma. Por eso de aquí también la importancia de retomar el libro, de consultar el libro, de ver las diferentes perspectivas, las diferentes metodologías que cada uno de los 10 capítulos que van estableciendo en áreas específicas de conocimiento, en unas muy específicas disciplinares, cómo se pueden retomar y finalmente el reconocimiento a todos y cada uno de los participantes dentro del escrito para podernos mostrar a no especialistas dentro de las disciplinas de cómo se abordan los temas interesantes dentro de las ciencias sociales que nos afectan partiendo de conocimientos que ya tenemos por experiencia que nos van afectando y cuál sería el resultado. Un resultado que es medible, un resultado que podemos incluir y en donde, pues, vuelvo a reiterar, las ciencias sociales, pues también realizamos investigación. Y esto, pues, es muy importante cuando ya estamos dentro de un sistema nacional de investigación, porque pues ahí está el premio que tenemos. Ahí entramos a una innovación, ahí estamos siendo medibles y podemos argumentar mediante ya estas condicionantes que están estructuradas, que están dadas, como si también realizamos investigación y por qué tendríamos que entrar a un sistema nacional de investigación. Con esto cierro mi comentario. Muchas gracias por la oportunidad que me dan. Vuelvo a reiterar a la Universidad Autónoma del Estado de México, especialmente por la invitación que me hace el doctor Ramiro Medrano y a la Universidad Autónoma del Estado de Coahuila por la invitación y hacerme partícipe en los comentarios del libro. Muchísimas gracias. Gracias, maestra Susana. Muy bien, gracias por su comentario. Ahora, pues vamos a pasar con el doctor Heriberto Ruiz Ponce. El doctor Heriberto Ruiz Ponce es doctor en Estudios Iberoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, posgraduado en Regionalismo, Desarrollo Social y Fronteras en la Universidad de Buenos Aires, a través de la Oficina de Cooperación de la Unión Europea para América Latina. Tiene un diplomado en Análisis de Información Geoespacial por el Centro de Investigación en Ciencias de la Información Geoespacial del CONACYT y en Sistemas de Información Geográfica por el Instituto de Geografía de la UNAM. Profesor investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, adscrito al Cuerpo Académico de Estudios Políticos, donde desarrolla las líneas de investigación, estudios críticos de política y poder, violencia y territorio. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, fue coordinador de la región sureste del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, COMESCO, 2016-2019. Actualmente es director del ISUABJO, periodo 2021-2024, y centra sus intereses académicos y de investigación en temas sobre la construcción de identidades políticas, especialización de la violencia, etnonacionalismos y procesos descoloniales de los pueblos indígenas y afrodescendientes de América Latina. Ahora escuchemos al doctor Heriberto Ruiz Ponce. Muchas gracias, estimada doctora Guadalupe Barrera, ¿verdad? Voy a ponerme el cronómetro. Siempre hago esta broma, pero es en serio que si no lo pongo, soy profesor y puedo hablar 4 horas seguidas y es verdad. Así que mejor me pongo 12 minutos, que es como una presión psicológica que tengo, pero lo voy a hacer así. Muchas gracias, maestra Guadalupe.
Ramiro, me da mucho gusto y te agradezco mucho la invitación nuevamente. A Gerardo también, que siempre es muy discreto, está atrás tras bambalinas. Y agradezco mucho la amistad con la que recientemente hemos empezado a construir. Doctora Susana Ireri, muchas gracias por estar aquí, a quienes nos escuchan. Gracias por la invitación. Me preocupé un poquito cuando dijo Ramiro que esta es la 8ª presentación del libro. Entonces, dije que no habrán escuchado ya, ¿qué podría yo comentarles? Seguramente han escuchado pues aportaciones, comentarios muy valiosos. Me encantaría que fuera presencial esto allá en Torreón, Coahuila, y encontrarnos todas y todas otra vez. Esto lo siento como un rescoldo de lo que fue los encuentros de la pandemia, ¿no? Y tienen como un doble sabor, la verdad. Me encantaría que fuera presencial, pero aprovechemos la tecnología para conocernos y ojalá sea una semilla que siga creciendo y fructificando para los intereses que cada una de nosotros tenga. Yo voy a tratar de dar algunos comentarios generales. Leí muy atentamente los capítulos del libro. Siempre hay que celebrar en nuestras disciplinas la publicación de un documento bien integrado, sistematizado y que se nota que tuvo mucho cariño, mucho amor en su formación. Esto hay que reconocerlo. Y por supuesto, fomentar la difusión de los trabajos de quienes se están integrando recién a este mundo de la investigación y apoyarles en todo sentido. El documento, como les comentaba, me dejó pensando varias cuestiones generales. Ya les dije que no voy a abundar demasiado, si no me sigo 4 horas. Lo primero es que me llama la atención que presenta las preguntas nuevas de nuestro tiempo, es decir, quienes accedieron al doctorado en ciencias sociales y saben lo complicado que es mantener y sostener un proyecto de investigación durante tanto tiempo, ¿no? Como la doctora Ireri, etcétera, lo complicado, además el juego académico, recordar este texto, el Homus Academicus, ¿no? El juego de los doctores que tienen la bendición, ¿no? Y nosotros tenemos que ir demostrando que estamos entrando a este juego. Sin embargo, lo más interesante para mí en general es que, insisto, es una muestra, los 10 capítulos, es una muestra de las preguntas de nuestro tiempo. ¿Por qué lo digo así? Recordarán ustedes que cada etapa de la vida humana histórica ha tenido sus propias preguntas. Por ejemplo, en el medioevo la referencia era Dios y no se podía cuestionar. Quienes se atrevían a cuestionarlo, por supuesto, terminaban incluso en la hoguera, lo sabemos bien. Y las preguntas que se hacían en la época medieval, en el caso europeo, que son las que tenemos referencia, esto como referencia central europea, conste, pero habría que preguntarse cuáles eran las preguntas de la existencia humana en África, por ejemplo, o en Asia, o aquí mismo en América. En fin, que cada tiempo, cada temporalidad histórica humana tiene como referencias preguntas de la existencia y que busca responderlas, llámese desde el punto de vista teológico o religioso, o pues, conocemos la historia de la ciencia, que fue además muy tortuosa y costó sangre para intervenir preguntas que no explicaban las religiones. Eso es el origen de todas nuestras dudas. Nosotros, ustedes, compañeras, compañeros, somos ese resultado tortuoso de demostrar que la ciencia tiene otro tipo de preguntas. Es lo que ya ha referido el profesor Ramiro, y creo que el libro lo expresa bastante bien. Son las preguntas epistemológicas de nuestros tiempos, pues. Por eso es que tenemos, y han colocado perfectamente quienes escribieron sobre las preguntas sobre redes sociales, ya lo ha referido la doctora Susana, ¿no? Que es un elemento que no existía hace 30 años. Uno revisa documentación de trabajos de investigación hace 30 años, no existen las redes sociales, menos hace 40 años. O sea, los que fueron nuestros profesores tenían otro tipo de preguntas. Ubiquémonos, por ejemplo, en América, en el caso de México, en los años 60, 70, la producción sociológica se centraba, por ejemplo, en otro tipo de categorías, cambio social y estructuras de poder, ¿no? Asociadas a clases sociales.
Hoy, y seguramente tendrán sus bibliotecas y conocen ustedes mismas la producción científica de ese tiempo, ¿no? Las clases sociales, la transformación, el acceso, el campesinado y la lucha a la pequeña burguesía, etcétera, etcétera. Es curioso porque cuando uno revisa esta perspectiva, insisto, quienes se atrevieron a hacer preguntas desde el punto de vista científico tenían, como tenemos nosotros, referentes que además tenemos sí que cuestionar. Es decir, tenemos referentes que funcionan como vértices y que nos unen. Hoy, por ejemplo, voy a volver a los 10 capítulos, insisto, tenemos preguntas sobre redes sociales que no existían hace 30, 40 años. Sí, un vértice que es fundamental y qué bueno que se incluye en el documento, por supuesto, las preguntas de género. Y no solamente de género desde el punto de vista sexual, sino también de identidades sexuales y de construcción. Es un vértice que nos une en nuestro tiempo. El tema, desde el punto de vista de la ciencia política, que también ha tenido ya sus tirones y tensiones, sobre las preguntas sobre esto, el clientelismo político, la diversificación de las votaciones, etcétera. Otro vértice, y que está incluido en el documento para quienes no lo han leído, porque al final de cuentas son presentaciones para invitarles a quienes que se aproximen a él, es el vértice de la violencia. Parece ser que la violencia hoy es una referencia que prácticamente todos quienes estamos en este ámbito necesitamos referir, independientemente del enfoque con el cual nos atrevamos a aproximarnos. Pueblos indígenas, el capítulo de la compañera sobre mujeres indígenas, otro vértice que no existía hace 30 o 40 años, ¿no? Ya no se diga en la época colonial, cuando la categoría jurídica aceptada era los indios, y entonces hablaba de indios, negros, etcétera, etcétera. En fin, el libro entonces me parece que es una clara muestra de las preguntas de nuestro tiempo, y qué bueno que se refleje como tal. Lo interesante, que a mí me llamó la atención y que por supuesto responde de manera muy coherente al título que acertadamente Marco Aurelio, Ramiro y Aldo colocaron sobre multidisciplina y estrategias metodológicas, porque en realidad lo que tenemos es un reporte de las metodologías con las que se aproximaron o con las que esas preguntas que quienes iniciaron su investigación para tesis doctoral y con apoyo, por supuesto, de quienes los orientaron, presentaron con qué metodologías. O sea, quien se aproxima a este documento va a obtener respuestas de posibles rutas, lo ha dicho muy bien Ramiro, rutas metodológicas, que es uno de los problemas que uno tiene cuando está iniciando un proyecto de tesis doctoral. O sea, ¿qué ruta voy a seguir? Y la orientación, normalmente, si uno le hace caso a los orientadores, uno se va con lo que nos señalan los directores de tesis. Noto detrás de las metodologías una mano muy importante en la perspectiva sociológica, lo cual clásica. Es decir, tenemos referencias a Habermas, a Bourdieu, al mismo Bauman, o sea, insisto otra vez que son referentes conceptuales y epistémicos de nuestro tiempo. De hecho, estamos frente a un paradigma sociológico y politológico del siglo XX. La pregunta, lo siento, no lo puedo hacer, es nuestro trabajo problematizar, es que me quedé con las ganas de los resultados a profundidad. Es decir, se presenta las propuestas metodológicas, las rutas, pero siempre me quedé, por ejemplo, y debo decirlo como estamos entre amigos, que sería muy interesante, Ramiro, tener una segunda parte, es decir, de los resultados. Porque si ustedes mismos lo dicen en la introducción, fíjate, la introducción se llama la investigación científica y su apuesta por la solución de problemas. Una de las tensiones que existen desde que se formó como disciplina la sociología y la ciencia política es si solamente habría que describir los problemas sociales o también, en este caso, apostar por provocar soluciones. Hoy lo ha dicho muy bien la doctora Susana, yo podría quedarme, yo creo, conversando con la doctora Susana porque estamos en la misma presión. El sistema en el que estamos ahora, quienes estamos en este ámbito, hay una altísima presión, y se los digo a quienes recién se han doctorado, hay una altísima presión, y a mí me preocupa mucho, por individualizar las perspectivas. El SNI y el CONACYT, en el cual todos estamos,
hay una presión por individualizar y no colectivizar el conocimiento. Esta es una discusión que se tiene no solamente en México, pero sino en toda América Latina. Incluso hoy día estamos bajo una presión de definir y describir claramente si nuestras investigaciones, ya lo ha dicho la doctora Susana, están enfocadas para la solución de problemas nacionales específicos, ya sabemos los que siempre, pobreza multidimensional, violencia, etcétera, del catálogo que la Santa Iglesia del CONACYT nos presenta, o hacer investigación descriptiva, la famosa ciencia básica, donde solo se genera el conocimiento. Debo decirles a quienes hicieron el doctorado y seguramente ya están enfrentándose a ello, que la invitación suave por parte del sistema de investigación en México nos está invitando, si queremos acceder a recursos públicos para seguir haciendo investigación, a enfocar nuestros trabajos a resolver problemas directamente de la gente. Ya otro cantar será si los trabajos resuelven efectivamente los problemas, pero la invitación de nuestro tiempo es enfocarnos, como bien se ha dicho, insisto, en la introducción de los coordinadores, ir hacia la solución de los problemas sociales complejos. Estoy por terminar mis 12 minutos y miren, ya ven, les dije que estaba yo que podía seguir. Me parece que el documento se circunscribe en estas discusiones que tenemos en general quienes estamos en el ámbito. La pregunta es si los giros metodológicos, más allá de poder decir que es necesario un giro metodológico, no sé si epistemológico, porque hoy en teoría se pueden hacer giros epistemológicos, tenemos teorías descoloniales, etcétera. Sin embargo, parece ser que no, ya, espérenme porque ya terminó mi tiempo. Parece ser que en términos teóricos sabemos, en el fuero interno, que necesitamos avanzar hacia un giro epistemológico que atienda los imaginarios de las gentes que sufren los problemas. O partimos, como bien decía Ramiro, a partir solamente de los datos y después conceptualizar y al final se quedan las gentes. ¿Sí me explico? Es decir, la discusión libre que tendríamos que tener es sí, y se ha dicho desde hace por lo menos 100 años, ¿no? De cuando se fundó allá en Buenos Aires la primera facultad de Buenos Aires y en Colombia, las facultades de sociología, era atendemos los problemas a partir de las personas o primero los conceptualizamos, además con teorías venidas de Europa y de Estados Unidos para explicarlos y ha generado muchísimos problemas esto. Parece ser que estamos en una puerta muy importante, y con esto cierro. Felicito a quienes se han atrevido a presentar sus documentos. Ireri, me dio mucho gusto escucharles, es un tema fundamental, como todos los otros 9 capítulos. Me hubiera encantado, y ya con esto voy cerrando, escuchar los resultados. Tuve oportunidad de escucharte a ti, en general, pero, por ejemplo, esto que comentaba la doctora Susana sobre el tema de los profesores del SNI, los desplazados en Colombia, en fin, todos los temas que se han presentado. Ojalá, Ramiro, ojalá Torreón pueda plantear una segunda parte de este encuentro para escuchar los resultados y para plantear críticamente, revisarlos en términos de amistosa colaboración, digamos, los resultados a los que llegaron los colegas y las colegas que presentaron este documento, sus trabajos. Felicito a los compañeros. Yo sé que detrás de estas 3, 4 cuartillas de cada uno de los documentos hay muchísimo trabajo, mucho tiempo dejado a las familias, horas de desvelos, que uno cuando lo sintetiza en 3 cuartillas, pues por supuesto no puede uno ver lo demás. Sería interesantísimo conocerles en algún momento y fundamentalmente apoyarles en todo lo que se pueda difundir sus trabajos. No quiero pasarme un poco más, sino me voy a seguir. Y les agradezco otra vez el espacio y el tiempo que me han dedicado a escucharme. Les agradezco mucho. Muchísimas gracias, doctor Heriberto Risponce. A ver, permítanme un segundito que se me está descargando la computadora. Permítanme un segundito. Miren, lo voy a ver por acá. Pues, en síntesis, podemos decir que estos 10 capítulos, en su mayoría,
Creo que se quedó sin pila. No, sí, por ahí anda todavía. Aquí está. Ya me escuchan. En un análisis del estado del arte, pasando unos problemitas técnicos, pasando por la necesidad de reconocimiento a través de lo que son redes sociales. Es que ya me descargo. Pasando por violencia de género. ¿Me escuchan? Sí se escucha, ¿eh? Sí se escucha de este lado. Pasando por violencia de género, la parte de la situación de investigadores en el SNI, estudiantes en el conflicto colombiano, así como la situación de las mujeres otomís, investigadoras. Entonces, creo que es un libro muy completo, es un libro que aborda de excelente manera la parte de la multidisciplinariedad en las líneas de investigación que mencionábamos. Y bueno, una disculpa por la cuestión del audio. Y pues ahora vamos a escuchar las inquietudes que puedan presentar estudiantes o asistentes. Aquí tenemos a alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y me gustaría saber si tienen alguna pregunta o incluso contamos con algunos maestros que me gustaría, si tienen algún comentario. Me quedo con lo que decía el doctor Luis Ponce sobre que nos quedamos con ganas, ¿no? Hay ciertos capítulos que abordan en un inicio el primer planteamiento, pero hay que continuar con esa investigación y si hace falta ver en qué concluyen estas investigaciones. Entonces, pues vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Aquí, no sé si alguno de nuestros estudiantes tiene alguna pregunta sobre el libro que se está presentando o alguno de nuestros maestros. Vamos a pasar el micrófono. Ok, la doctora Nayeli Gómez Aguilera. Bien, muchas felicidades por el libro. Creo que es un texto bastante nutrido desde diferentes disciplinas, justamente lo que promete. Pero algo que me interesa mucho es ver esta reflexión actual que se está dando en las ciencias sociales, en las ciencias humanas, con respecto a cómo acercarnos a nuestros sujetos de estudio, ¿no? En este caso, y también sin dejar de lado la parte del fenómeno que invitan a pensar, ¿no? Durante mucho tiempo, tanto las ciencias sociales como otras disciplinas, pues se vieron, digamos, limitadas a la utilización de un tipo de instrumento, en mayor medida, digamos, cuantitativo. Y estos estudios que ustedes nos están mostrando en el libro, pues nos muestran esa reflexividad que han hecho también de cómo incorporar, ¿no?, técnicas desde otras disciplinas, para entender de manera más amplia los fenómenos los que aparecen en el texto, ¿no? Que eso es, creo, fundamental, es un diálogo que es indispensable en nuestra era, sobre todo porque hay muchos datos que se quedaban opacados, ¿no?, frente a estas estadísticas y demás, y dejaban relegado un tanto la parte humana y social. Y me gustaría más que nos compartieran, pues, cómo ha sido esa experiencia como investigadores. O sea, cómo ha sido repensar estos fenómenos que ustedes están presentando en los textos. Y bueno, cómo ha sido el repensar estas metodologías y repensar estos nudos, como bien señalaba al principio la doctora
Muchas gracias. Doctores, no sé quién guste responder a la pregunta del cuestionamiento de la doctora Nayeli. Adelante, doctor Ramiro, y posteriormente la doctora Irene. Si gusta la profesora Irene primero y después yo. Adelante. Como guste. Perfecto, claro que sí. Bien, agradezco la pregunta Doctora y Irene, comparto. te escuchamos. Agradezco la pregunta y comparto la experiencia como doctorante. Creo que de entrada una gran riqueza fue la propia estructuración del doctorado. Algo que creo que no mencionamos es que el doctorado está situado en la Facultad de Ciencias Políticas, pero con vínculo con otras dos facultades, que es la Facultad de Psicología y la Facultad de Planeación. Por tanto, la construcción de los objetos de estudio tuvo de entrada esta mirada multidisciplinar. En el caso particular, mi investigación en la línea de educación y cultura, mi asesor fue de la Facultad de Psicología. Pero cuando yo tenía asesorías con la parte de planeación, la mirada de planeación me ayudó a situar mi construcción de objeto desde una lógica diferente y eso lo enriqueció mucho. Entonces, de entrada, todos tuvimos como base esto que me pareció sumamente rico del doctor Heriberto, cuando él plantea una perspectiva sociológica. Creo que los trabajos se jugaron justo entre una perspectiva sociológica clásica de base y también, digamos que entre lo clásico y lo vigente. Y creo que esto vigente tuvo que ver con esta multidisciplinariedad de las facultades interconectadas. Y si a esto agregamos los espacios de movilidad que también tuvimos, en el caso particular yo tuve toda la experiencia de cómo trabajar la entrevista en la Facultad de Filosofía en la UNAM. Otros compañeros que lo tuvieron en países, en España, otros la tuvieron en Colombia, incluso eso enriqueció los trabajos y pudo dar esta gran mirada, ¿no? Esa posibilidad de reflexibilidad, de aplicar técnicas que eran innovadoras. Por ejemplo, algo que ustedes están poniendo sobre la mirada y que efectivamente fue muy rico, esta mirada de las redes sociales antes de la pandemia, que Pepe, como cariñosamente le decimos, él empezó a innovar metodológicamente porque él empezó a hablar de etnografía virtual cuando esto no se escuchaba. En el caso particular, la cuestión de autoetnografía que también poco se escuchaba. Entonces creo que la facultad nos dio una base sólida, pero nos dio esa gran libertad para innovar metodológicamente y creo que es lo que dio riqueza a lo que ahora se está presentando. Es mi experiencia como doctorante. Gracias, doctor Medrano. Gracias, doctora. Doctor Medrano. Muchas gracias. Sobre lo que dice la profesora Blanca Nayeli, ¿cómo ocurre este repensar en los procesos de investigación? Primero, habría que decirlo que el repensar es un repensar social, es un repensar colectivo. Por más que sea que una persona individual lo haga sus preguntas de investigación, se dé alguna respuesta sobre cómo hacerlo para cumplir eso, para dar respuesta a esa pregunta que se ha planteado o formular un argumento veraz sobre lo que está exponiendo de su tema de investigación. Entonces, yo diría que si hacemos la distinción entre procesos versus resultados, efectivamente este libro se concentra en los procesos de investigación, bajo el supuesto de que los procesos son varios ciclos, varias etapas, y cada uno de ellos va teniendo sus pequeños resultados, donde a veces es un proceso de deconstrucción también. Es decir, avanzamos en algunos temas en la metodología, pero luego nos damos cuenta que hay que corregir, que hay que echar mano de otros instrumentos, y eso es un aprendizaje. Entonces, primero, el repensar, yo creo que es un repensar colectivo, es un repensar social, porque surge con una primera observación ordinaria, ¿no? Ya sea de la experiencia individual, de la experiencia familiar, del entorno, de donde uno se desempeña. Pero eso que estamos pensando, eso que queremos observar, inevitablemente nos hace pasar de ese pensamiento individual a un pensamiento colectivo, ¿no? Porque lo que pensamos en realidad es un producto social, ¿sí? Entonces, los temas, digamos, de
de los procesos son relevantes porque nos va ayudando a desarrollar ciertas capacidades, a deconstruir y adquirir nuevos saberes para que el resultado, ya la segunda parte, ¿sí? Esta que nos dice el profesor Heriberto, que está pendiente, ya me dio algunas ideas para el siguiente libro, ¿no? Donde hablemos justamente de eso, ¿no? Frente a las nuevas preguntas de investigación, frente a viejos y nuevos problemas, ¿no? Las violencias son de antaño y son de hoy. Entonces, hay temas que han estado antes, que han estado ahora. El tema de las redes sociales, en términos prácticos, en términos ontológicos, lo que hay es reciente, pero lo que hay detrás de ellos, los procesos sociales que están ocurriendo en esos tipos de relaciones digitales, ya teníamos lamentablemente experiencias con antaño. Entonces, yo diría eso, que la multidisciplina es un mecanismo de respuesta frente al repensar. Pensemos no en lo individual, no desde mi disciplina, yo que trabajo más el tema de la ciencia política, sino pensemos disciplinarmente, pensemos colectivamente. El objeto de estudio que yo estoy observando, por ejemplo, el clientelismo, ¿sí? Por más que yo lo vea desde la perspectiva electoral, cómo funciona esta relación votante, candidato, órgano electoral, pues esto también se puede observar desde la perspectiva antropológica, desde la perspectiva económica, como es la que se presenta en este texto, que les invitamos a que lo puedan revisar. Entonces, la tarea del repensar creo que tiene en la multidisciplina una respuesta para reconstruir las diferentes estrategias metodológicas para llegar a los saberes. Agradezco mucho tanto a Susana como a Heriberto los interesantes comentarios que han presentado. La doctora Ireri ha dicho cosas fabulosas sobre esos temas, y aunque es la octava presentación, realmente cada presentación es un tipo de lectura, ¿no? En promedio ha habido tres presentadores por cada uno. Imagínense, por lo menos 24 lecturas sobre lo mismo. Claro, eso está condicionado por la disciplina en la que estamos instalados, ¿no? La observación está precedida por la ubicación, por la localización, por el locus disciplinar, como se suele decir en el campo de la epistemología, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. La doctora Nayeli agradece. Y bueno, a nombre de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, damos las gracias a los autores, a los comentaristas, y no me queda más que también agradecer al comité organizador, que está a cargo del doctor Gerardo Rivera. Lo pueden ver aquí. También a la doctora Nayeli Gómez Aguilera. Y bueno, toda la parte técnica nos apoyó el maestro Pimentel. Muchas gracias. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales agradecen, y yo los invito a leer el libro. La verdad, se llevan una muy gran lectura. Son capítulos que son sencillos de leer y que sí nos dejan con ganas de más estos capítulos que no están concluidos. Muchísimas gracias a todos ustedes, y bueno, pues aquí tienen su casa en la Universidad Autónoma de Coahuila. Muchas gracias a todos, a todas. Muchas gracias. Lo vamos a bajar. Ahorita tuvimos algún problema para descargarlo para esta sesión, pero está disponible en la página de la universidad para que lo puedan descargar, el texto de los autores. Y muchas gracias y saludos a Ramiro, a Ireri, a Susana, a Heriberto, también a Nayeli, aquí y a Lupita. Muchas gracias. Que tengan buen día. Les vamos a mandar su constancia de manera virtual para que la tengan. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Un saludo. Un saludo cordial. Todos, saludo a todos. Un placer trabajar. Que estén muy bien. Bonito día. Hasta luego. Gracias, Ramiro. Ahí estamos pendientes. Adiós, Susana y Ireri. Al contrario. Muchas gracias a todos. Muy bien. Hasta luego, Heriberto. Bienvenidos a Valle. Saludos cordiales. Una presentación. Un saludo desde Hidalgo. Felicidades por los 50 años a la Universidad de Coahuila. Sí, es cierto, sí, ¿verdad? Felicidades, muchas felicidades. Sí, es cierto.
Que estén Bueno. ustedes muy bien. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Saludos. Hasta luego. Que estén bien. Ahí están entregando, mira, ya están entregando los cheques, ya vi. Ah. Qué bien verte, Ramiro. Muchas gracias, Heriberto, y a Susana. Sí, gracias. Adiós. Gracias, Muchas Ramiro, por la gracias, invitación. Blanca. Te agradezco, ¿eh? Gracias. Muchas A gracias Jerry. Sí, a Gerardo, que efectivamente, como mencionan, está atrás de bambalinas, pero pues un saludo. Que estén muy bien. Gracias. Saludos y hasta luego. Vamos a esperar ansiosamente